Bien, pasemos al siguiente método, que ya no es un método energético, ¿no? Realmente en estos dos métodos anteriores lo que hacíamos era que acumulábamos el trabajo realizado por la deflexión ejercida por una carga o un momento en una estructura cualquiera. Aquí vamos a emplear otro método que ya es un método matemático en el cual reemplazamos la elástica de la viga, la reemplazamos por su ecuación real, trabajándola en geometría analítica. Y entonces es el que denominamos el método de la doble integración. Voy a comenzar dando algunos parámetros en los cuales podemos apreciar de dónde viene el método de la doble integración. Pues ya lo tuvieron oportunidad de verlo en resistencia a materiales. Sin embargo, aquí lo vamos a ver y probablemente lo veamos con la aplicación de las singularidades. En semestres anteriores me he dado cuenta que en resistencia a materiales no lo vieron con singularidades y el concepto de singularidad es muy poderoso, o sea, evita una cantidad de trabajo tremendo. Aquí tenemos la ecuación básica de el giro, ¿no? De una curva cualquiera y lo podemos representar eh, este 2D2Y de X2 viene siendo doble derivada. Entonces, si nosotros lo que queremos hallar es el giro, entonces tenemos que hacer el procedimiento contrario, o sea, hacer doble integración. Entonces, en la primera integración, ya resumiendo un poquito, simplificando la ecuación, eh, podemos tomar que D2Y de X2 es igual a M sobre I. Esa es básicamente la ecuación de el método de la doble integración. Pero quiero que vean aquí que lo que estamos realmente haciendo es que la deflexión o la viga deflectada o la elástica, como llamamos nosotros, la podemos representar en un eje cartesiano y podemos encontrar la ecuación esta fx a través de este método de doble integración. Eh, si nosotros hacemos la primera integración, entonces nos va a quedar, nosotros podemos pasar la constante EI que estaba en la parte derecha, que realmente la ecuación es esta, ¿no? Y2 es igual a M sobre EI. Pero esta Y2 también lo podemos representar como D Y2 por dx cuadrado, ¿no? Dx2. Pero de esta manera como que es un poquito más sencilla de expresar. Pero entonces yo puedo pasar el producto EI, la constante EI hacia la izquierda, y entonces me quedaría simplemente en el lado derecho la ecuación de momento. La ecuación de momento mayúsculo es tal como hemos visto en los métodos energéticos y específicamente en el método de trabajo unitario, la ecuación de momento por las cargas que están actuando en la viga. Entonces, cuando hacemos la primera integración nos van a quedar unas constantes y esas constantes las podemos resolver ya bien sea inmediatamente en la primera integración por unas condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera serían unos puntos en la viga en los cuales nosotros sabemos con toda certeza cuánto es el valor, ya bien sea del giro o ya bien sea de la deflexión. Si seguimos integrando, entonces, y no podemos resolver inmediatamente la primera integración, podemos seguir integrando, ¿no? Y entonces vamos acumulando una segunda constante de integración. Esta segunda constante de integración con toda seguridad la podemos resolver, si no hemos resuelto el C1 y C2, podemos resolverla con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son estos puntos, por ejemplo, en el caso de una viga que esté en cantilever. Entonces, si yo coloco dibujo la elástica, que es lo que estamos realmente encontrando aquí,
La elástica de esta viga es esta que está acá. Entonces la condición de frontera son puntos de la viga en los cuales nosotros estamos seguros de cuánto es el valor, ya bien sea de la deflexión o ya bien sea de el giro. Entonces en este caso, fíjense que como esto es un empotramiento, la viga, este punto A del empotramiento está restringido tanto en desplazamiento horizontal como en desplazamiento vertical, así como en giro. Entonces aquí en esta condición de frontera yo digo que en el punto A nosotros sabemos que el giro es igual a 0 y que la deflexión del punto A es igual a 0. Y esa es una condición, son dos condiciones de frontera que me permitirían encontrar los valores de C1 y C2. O, por ejemplo, en el caso de una viga simplemente apoyada, cuya elástica es esta que está acá, entonces, en el caso de que yo conozca, aquí es un poquito más, más complicado encontrar un punto donde el giro sea 0, a menos que, por ejemplo, la carga sea una carga simétrica. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta carga simétrica, que es una carga centrada, o si tenemos el caso de una carga uniforme completa, entonces hay simetría en la carga y entonces uno puede decir que aquí en este punto medio va a ocurrir la máxima deflexión. Y por lo tanto, la tangente a la curva de la elástica ahí va a tener una pendiente de 0. O sea, si nosotros colocamos aquí letras A, B y C, yo puedo decir que para el caso este de la carga simétrica, estoy seguro de que el giro en C es igual a 0. Pero no ocurre lo mismo si la carga es asimétrica. Solamente lo podemos afirmar cuando tenemos una simetría de cargas. Pero por el lado de las deflexiones, yo puedo decir que tanto la deflexión en A como la deflexión en B son nulas, porque como tengo esta restricción, este apoyo, entonces esos puntos no van a poder bajar. Esas son las condiciones de frontera. Entonces aquí tenemos el planteamiento ya de una manera un poquito más simplificada, sin tantas arandelas. Y ahí tenemos los significados sería M, la ecuación de momento de la carga real en cualquier sitio de la viga. El módulo de Young y el momento rectangular de inercia, que para las secciones rectangulares ya sabemos que es igual a BH al cubo sobre 12. Y esta de aquí, ya bien sea Y segunda o D2Y de X2, es la segunda integral. Bien, entonces, voy a colocar una especie de manual de procedimiento como he hecho en los métodos anteriores y que nos van a permitir para como que no se nos confunda un poquito, ¿no? Entonces el manual de procedimiento consistiría en resolver la viga y se halla M mayúscula, ¿no? Pero ya sabemos que en el caso, por ejemplo, de una viga en cantilever, nosotros podemos darle tomar el atajo de no resolver la viga si al momento de hacer el corte para el diagrama de cuerpo libre tomamos la parte de la viga que va desde el corte hasta la punta del cantilever, y de esa manera podemos hallar el valor de M mayúscula. Este manual de procedimiento que está acá ya implica el concepto de singularidad. Entonces el punto segundo sería hacer un corte involucrando todos los intervalos y las cargas, lo cual nos genera unas singularidades que tendrán valor si son mayores que 0. Entonces, cuando nosotros planteamos la ecuación de momento, esa ecuación de momento va a tener unas condiciones especiales, o sea, dependiendo del intervalo en el cual estemos atendiendo a esa ecuación de momento mayúsculo, la ecuación de momento en ese intervalo es válida
tiene validez si el contenido de la singularidad que la expresamos con un paréntesis, pero el paréntesis lo vamos a poner aquí así, angular. Aquí tenemos x menos 5, por ejemplo. Esto es lo que llamamos singularidad. Entonces, si el valor de esta expresión, cuando le damos valor a x, es negativo, entonces simplemente esta singularidad no aplica en ese intervalo. Por ejemplo, si estamos encontrando para x igual a 3, entonces cuando hacemos la operación de 3 menos 5 nos da menos 2, entonces decimos, no entra la singularidad. Si por el contrario, bueno, y también si es 0, ¿no? Si x igual a 5, entonces también nos quedaría 5 menos 5 igual a 0 y tampoco entra. O sea que esta singularidad es válida 1 milímetro después de los 5. O sea, si nosotros colocamos 5.001, entonces cuando hacemos la diferencia, entonces ya nos queda 0.001, pero ya es positivo y sí tiene validez la singularidad. Entonces dice acá el tercer punto: los valores de las constantes de integración se obtienen mediante las condiciones de frontera. Cuarto, hacer la primera integral y obtener la ecuación de giro. O sea, cuando hacemos la primera integración, lo que realmente nosotros estamos encontrando es la ecuación de giro. O sea, una ecuación de giro en función de x. Y al hacer la segunda integral, claro está que esta ecuación de giro presupone que hemos resuelto las constantes de integración. Y al hacer la segunda integral, entonces obtenemos la ecuación de la deflexión, que también va a estar en función de x. Generalmente la ecuación de giro los coeficientes de x son de un orden una vez menor que en el caso de la ecuación de la deflexión, porque estamos integrando, ¿no? Al momento de integrar, entonces estamos aumentando el coeficiente de x. Entonces, fíjense, aquí tendríamos, este concepto lo habíamos visto ya en el concepto de rigidez, I sobre L, pero nosotros estamos, de ese concepto de rigidez solamente estamos tomando la parte de la constante EI. Y entonces si nosotros aplicamos esta ecuación general, ya bien sea esta que está acá o esta que está aquí, y hacemos la primera integración, vamos a obtener un momento en función de x más una constante de integración. Y esta es la ecuación del giro, así como está aquí, en donde y' nos representa teta, que es el giro, la ecuación del giro de esa viga. Si seguimos integrando, entonces nos va a quedar de esta forma que está acá, en donde tenemos una primera y una segunda constante de integración, las cuales podemos resolver a través de las condiciones de frontera. Y entonces esta ecuación, así como está, la llamamos la ecuación de la elástica. Recuerden que EI es una constante y que entonces la deflexión nos la da el valor de Y. O sea, cuando nosotros encontramos esa ecuación Y igual a mx2 sobre 2 más c1x más c2 sobre EI, entonces lo que realmente estamos encontrando es una ecuación que nos va a mostrar cuáles son las deflexiones de esa viga.